Buenas tardes. Una tarde más en España siglo XXI. Hoy nos acompaña Pablo Casado, en un momento pues complejo para la sociedad española, donde los políticos que están intentando hacer el arte de lo imposible intentan llegar a algún pacto. Buenas tardes, Pablo, y gracias por acompañarnos, porque soy consciente del esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros. Muchas gracias y encantado de estar aquí contigo y con todos los alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja. Una pregunta a bocajarro. ¿Quién es Pablo Casado? Bueno, pues aquí lo ves. La verdad es que soy lo que soy, pues castellano por los cuatro costados y yo creo bueno, ahora padre de familia. Yo creo que ya cuando tienes niños, pues tu esencia acaba siendo vivir a través de sus ojos y que crezcan y la verdad es que pues bueno, pues cada vez más familiar y eso sí, pues yo creo que comprometido con una vocación pública que en el fondo es una forma de patriotismo. Está muy en boca de todos el espíritu de la transición, algo que hemos mitificado, porque nos olvidamos pues de la leña que le daba Felipe González, Alfonso Guerra a Adolfo Suárez, que prácticamente lo inmolaron públicamente. ¿Sigue estando presente ese espíritu de la transición en estos momentos de dificultad y complejidad política? Yo creo que la transición está más vigente que nunca. Y de hecho, hace pocas fechas le daban el Premio Nobel de la Paz a la transición tunecina, que precisamente en su propia explicación decía que se había basado en la transición española. Yo creo que es una de las obras políticas contemporáneas más exitosas y que es un referente no solo para la generación que protagonizó esos días, sino también a los que somos sus herederos. Por eso yo no soy partidario de tener que reabrir en canal nuestra historia cada cierto tiempo, sino que habrá que perfeccionar, habrá que cualificar lo que funcione peor, pero transición solo hay una. Y yo creo que igual que reunificación alemana solo hay una, o que padres fundadores de los Estados Unidos solo hay uno. Yo creo que la transición española es una obra que solo ocurre en un momento muy importante en el que hay que pasar de un sistema totalitario a una democracia consolidada. Como esa democracia consolidada, ese Estado de Derecho, esa sociedad de libertades públicas sigue vigente y en plena forma, se podrá hablar de otra cosa, pero seguirá siendo un sistema vigente y heredero de la transición española. ¿Qué es para Pablo Casado España? ¿Qué es para ti España? Bueno, yo lo decía en la presentación, ahora iba pensando, quizá me preguntabas qué era en cuanto a currículum, lo que fuera, ¿no? Y a lo mejor por algún alumno, pues abogado, economista y ahora soy el presidente de la Comisión de Educación del Congreso y portavoz y vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Y en términos académicos, pues sigo colaborando con la Johns Hopkins. Y la verdad es que, como decía, que me siento un patriota al ejercer el servicio público, es porque ahora, como me preguntabas, es más importante que nunca. Yo creo que ahora mismo lo que hace falta es, en el viejo adagio kennediano, pues intentar aportar a tu país, no solo preguntar qué puede hacer ese país por ti. Ahora España hace falta que tenga una implicación en un sistema, como decía, que es muy inclusivo, porque en apenas unos meses aquellos que rodeaban el Congreso ahora están sentados en él. Por eso es tan permeable el sistema y por eso es tan positivo que cualquier persona que tenga algo que aportar lo haga desde el terreno institucional, desde el terreno de una democracia representativa. Lo más pernicioso es que ahora se empieza a abrazar la democracia asamblearia y ya demasiados siglos han pasado para conquistar un sistema representativo de sufragio universal en el que todos nos sintamos incluidos, como para tener ahora mismo que consultar con no sé quién cada decisión que hace un gobierno al que pagan precisamente el ciudadano para derivar lo que es el gobierno de la red pública, porque ya estamos demasiado ocupados en los quehaceres de cualquier trabajador o cualquier padre de familia. Con lo cual yo creo que ahora ese es el concepto que hace falta, ¿no? Mejorar España. Nosotros nos pagan para resolver problemas. Y sí que hay que tener un sentido histórico de lo que es España. Y en ese sentido mi ideología, el centro liberal, conservador, el centro derecha de España, creo que ha hecho un gran servicio cuando ha gobernado en las dos etapas, en la de Aznar y en la de Rajoy, porque ha conseguido con unas políticas liberales en las que se da importancia a la persona en toda su dimensión a la hora de emprender, a la hora de levantarse por la mañana, de tirar de su negocio y de su familia y sin darse cuenta, al mismo tiempo hacer que tire su ciudad, su región y su país. Con esa concepción es como se crea empleo y con esa creación de empleo es como se recauda y con esas recaudaciones como se financian los servicios sociales. La izquierda a veces lo intenta explicar al revés. Vamos a subir el gasto social, vamos a incrementar los servicios públicos, pero claro, alguien tiene que pagarlo. Es más, generalmente, solo cuando hay un crecimiento económico y una creación de empleos sostenibles, cuando puede haber buenos servicios públicos. Entonces esa es la obligación que tenemos ahora, un patriotismo que incluya, en primer lugar, un estado de bienestar, que es lo que piden los ciudadanos, que les permita gestionar sus recursos de una forma eficiente
y sobre todo de una forma también solidaria con quien más lo necesita. En segundo lugar, el marco territorial de un país unido, que es la nación más vieja de Europa, 500 años como nación, 2000 años casi de historia compartida en distintas etapas. Evidentemente esa integridad territorial es la que hay que defender sin ninguna duda. Y luego, en tercer lugar, pues un patriotismo hacia el exterior. ¿Qué papel tenemos de España en el mundo? ¿Qué rol podemos tener? Y sobre todo, pues bueno, ¿qué desafíos tenemos por delante? Y en este caso, pues por desgracia, el que tenemos más acuciante es el del terrorismo, un terrorismo islámico que, como cualquier otro terrorismo, lo que hace es intentar romper, torpedear nuestro sistema de libertades, y que ahora, pues por desgracia, pues lo tenemos no tan lejos con el Estado Islámico ya acechando en el Magreb y atentando en suelo europeo. En estos momentos en que se fraguan pactos, a mí me ha llamado la atención un concepto que se ha acuñado: la necesidad de un gobierno progresista y reformista. Y nos olvidamos en buena medida de estos 4 años de reformas del Partido Popular. Tenemos prácticamente casi condenado al olvido cómo quedó España en el año 2012. ¿Cuáles han sido las principales reformas hechas por el Partido Popular, pero que no han sido percibidas por la ciudadanía? Bueno, yo no sé si las habrán percibido todas o no, pero vamos, yo podría diferenciarlas en un bloque de reformas eminentemente económicas, es decir, sobre todo estructurales. Primero el Pacto Fiscal Europeo y el techo de gasto, después la reforma financiera, de manera que se pudiera reestructurar el sector público de cajas, que estaba completamente quebrado, y que se siguiera exigiendo a la banca privada, que estaba en plena forma y lo sigue estando, pues ciertas provisiones para cualquier contingencia en un momento de una economía muy vulnerable. En tercer lugar, la reforma laboral, una reforma que ha permitido que España esté creando más de la mitad del empleo que se crea en toda Europa, y que ha permitido que más de 1 millón de personas hayan encontrado trabajo en el último año, y que el desempleo, que crecía en un 10%, ahora sea la otra cara, diciendo que es el empleo el que crece un 10%. Y en cuarto lugar de este primer bloque, la reforma fiscal. La reforma fiscal que tuvo un primer momento complicado, quizá también mal entendido, en el que hubo que subir coyunturalmente los impuestos para las coberturas del pago a nuestros acreedores, cuya carencia no se podía ampliar y que por nuestra pertenencia al euro no podíamos devaluar, con lo cual teníamos que afrontar esos compromisos, y sobre todo pues con una prima de riesgo que había que evidentemente rebajar, que llegó casi por encima de los 600 puntos. Y el segundo bloque de reformas es el bloque de reformas sociales, que es lo que decía, que está muy relacionado en la reforma educativa, una reforma que lo que pretendía precisamente es que la educación, que tenía más del 20% de fracaso y abandono escolar, estuviera basado en el esfuerzo, en el mérito, en la capacidad, en las materias comunes, en el bilingüismo, en las pruebas de nivel para que los padres decidieran a dónde podían llevar a sus hijos con toda la información. La reforma sanitaria, que lo que tenía que hacer es universalizar el servicio sanitario, pero hacerlo sostenible, acabar con el turismo sanitario y tener una cartera básica de servicios sanitarios, por cierto, pagando 17.000 millones de deuda sanitaria que nos encontramos. Y en tercer lugar, como no, también las reformas en la dependencia. Hay un sistema de dependencia con un 53% de lista de espera, que se redujo a la mitad. Las reformas también en materia de vivienda. Se han paralizado, ni más ni menos, más de 30.000 desahucios en lo que va de legislatura, entre el Código de Buenas Prácticas, la dación en pago, la reestructuración bancaria, las quitas. Y yo creo que este bloque de reformas sociales y también económicas han tenido un tercer bloque, que son las reformas institucionales, sobre todo dirigidos para combatir la corrupción, que es la gran lacra que está golpeando la credibilidad política y la propia, yo creo que la propia solidez del sistema. Para ello había que hacer unas reformas muy concretas en cuanto a prevención y sanción. Para prevenir, un control de partidos políticos con una ley muy importante, que lo que hace es exigir plena transparencia y exigir responsabilidades, incluso como personal jurídica a los partidos. En segundo lugar, la ley de transparencia, que hace que las administraciones digan qué es lo que están haciendo y qué hacen con los recursos públicos, y sobre todo que incluya penas de inhabilitación cuando no hay un ilícito penal, pero si hay una praxis de despilfarro o de alguna cosa que se ha hecho mal desde una administración. Y en tercer lugar, la ley del alto cargo, que regula precisamente cómo se llega a la política, cómo te vas de la política y qué limitaciones tiene. Y en cuanto a la sanción, había una reforma del Código Penal para acabar las penas en materia de corrupción, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para ampliar los plazos de prescripción, es decir, que prescriban después los delitos, y para
reducir los plazos de instrucción, porque a veces hay una indefensión al ver que los procesos son muy largos, y luego también muy importante la oficina de decomiso. Quien lo ha hecho tiene que devolver hasta el último euro. Pero además de eso también se ha racionalizado la administración, con una reforma de la administración que, por ejemplo, ha suprimido más de 2.000 organismos que eran ineficientes no voy a decir inútiles, pero desde luego no imprescindibles por lo que se ha visto, porque se han suprimido. Se han suprimido las subvenciones un 40% a partidos políticos y, muy importante, se ha ahorrado 35.000 millones de euros en lo que es la reforma de esas administraciones públicas. Estos 3 bloques de reforma yo creo que han sido muy importantes y evidentemente habría que añadir uno que también había muy reclamado, que es en materia de seguridad, que era la Ley de Seguridad Ciudadana, que es de las que, por ejemplo, yo creo que han sido incomprendidas, porque lo que está haciendo es garantizar precisamente el derecho de manifestación, pero pues evidentemente con las garantías tanto para los manifestantes como para las fuerzas del orden público, porque hemos visto momentos en los que eran golpeadas brutalmente y no se podía tolerar. Y luego también muy importante la prisión permanente revisable, de manera que no puedan tener beneficios penitenciarios ningún condenado por delitos execrables, sean terrorismo, sean delitos sexuales, sean asesinatos, sean pertenencia a bandas criminales, y creo que eso es una demanda social muy importante, con lo cual es una materia de reformas, no solo económicas, también políticas, que yo creo que tiene pocos antecedentes en los países de nuestro entorno. ¿Ha faltado corazón en estas reformas? Bueno, probablemente ha faltado tiempo, porque claro, al final la gente dice, bueno, es que no habéis comunicado, no habéis hecho toda la labor para explicar lo que se estaba haciendo. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues a un gobierno le pagan para gobernar, y lo que hacía falta en España era, pues había un problema de propia sostenibilidad. No hemos citado, por ejemplo, el campo energético. Nos encontramos con 24.000 millones de euros en el sector energético que había que pagar, y sobre todo había que intentar que esa factura no fuera creciendo. No hemos citado, por ejemplo, la deuda de las autonomías y la deuda de los proveedores. 100.000 millones de euros se debía, estaban dentro de los cajones y debajo de las alfombras a autonomías y a proveedores, y hacía que mucha gente tuviera que cerrar el negocio por créditos morosos, incluso a las propias administraciones, con lo cual eso había que ponerlo a punto, y eso no es muy popular, porque es muy complicado explicar en el 2012 que nos vamos a endeudar más como país 100.000 millones de euros porque hay que pagar deudas, o el déficit público, que estuviéramos con 11 puntos de déficit público, con 3 ocultos. Pues es muy complicado, es muy abstracto. Pero evidentemente yo creo que al final lo positivo es que ahora la gente pues tiene más oportunidades, y que espero que ese esfuerzo haya merecido la pena. Yo creo que lo positivo que estamos diciendo es que los esfuerzos en España han merecido la pena, y que si nos ponen de ejemplo en el FMI, o en el Banco Mundial, o en la Comisión Europea, o en Eurostat, no es un mérito solo del Partido Popular o del Gobierno de España. Yo creo que es mérito de todos los españoles. España es un país espléndido, y es un pueblo, somos un pues yo casi diría, pues oye, un colectivo humano que verdaderamente sabemos ponernos los problemas a las espaldas y sabemos tirar para adelante, y lo hemos vuelto a demostrar. Y yo creo que lo importante en esta época de incertidumbre es que volvamos a construir un cesto con unos mimbres de acuerdo, pero en base a las líneas que han permitido que España progrese. Pablo, más allá de la batalla de la gestión y de las reformas, yo creo que también estamos en un momento de la batalla de las ideas. Podemos tiene ideología. ¿El Partido Popular es algo más que una combinación entre Estado y mercado? Yo creo que el Partido Popular, sobre todo, debe ser ideología. Y yo creo que en ese sentido la desideologización de la política no es positiva. Y en ese, yo creo que es muy importante señalar que cualquier reforma que se ha cometido, cualquier actuación de gobierno que se ha cometido, es en base a unos principios. Si pusiéramos un símil, los principios al final son los raíles. Los programas son las locomotoras, puede ser de alta velocidad, puede ser de cercanías, depende cómo vayas a las elecciones, y luego los equipos pues son los que van dentro de la locomotora, y eso te permite, esa combinación te permite llegar más o menos lejos a una estación a otra, pero tienen que haber unos raíles y unos principios que son inamovibles, como los raíles, y en ese sentido, pues cuando estamos hablando de una reforma fiscal, que es devolver los recursos a las familias y a las empresas, o cuando estamos hablando de una reforma de la administración, que es suprimir la burocracia para volver a dar la importancia a las personas y a la sociedad también, o cuando hablamos de una reforma educativa, pues es en el valor del mérito, del esfuerzo, de la capacidad de elección de los padres a un colegio por cómo tengan sus resultados objetivos y no por un código postal. Eso es pura ideología, y sobre todo es una ideología que en el caso del centro, derecha, liberal y conservador tiene algo a su favor,
no tiene la fatal arrogancia en términos popperianos, pero tiene algo a su favor frente a la arrogancia de la supuesta superioridad moral de la izquierda, que es la constatación histórica y empírica de que cuando nosotros gobernamos las cosas van bien. Pero no en España, no en los últimos 30 años, sino en todas partes y siempre. Cuando un gobierno abraza políticas de sociedad abierta, políticas liberales, políticas de libre mercado, de defensa de la propiedad privada, de defensa de la seguridad individual, de defensa de la libertad personal, esos países despegan. Incluso por encima de lo que viera a ser la vieja dicotomía ideológica de derechas y de izquierdas. Ya dijo Reagan en su discurso de Goldwater, cuando decía que también, aparte de izquierda y derecha, hay que hablar de arriba, de las sociedades abiertas, de las sociedades emprendedoras, de las sociedades en las que se prima el esfuerzo, o de abajo, donde está el hormiguero del intervencionismo, de la sociedad cerrada, etc. Y eso es muy importante, y por eso yo creo que tenemos que reivindicar esas ideas como una bandera atractiva, sobre todo para los jóvenes, que hay que explicarla, que hay que dar ejemplos de cómo ha ido bien esas ideas y sobre todo de cómo cambian la vida de la gente. Nunca un burócrata, nunca un gobierno, nunca un Big Brother o un papá Estado va a saber qué es mejor para ti, o qué médico quieres elegir, o qué decisión quieres para tu familia. Lo tienes que decidir tú. Y luego, eso sí, por eso es la economía social de mercado, quien lo necesite, quien tenga menos suerte en la vida, tiene que tener pleno apoyo del resto. Pero siempre con esa igualdad de oportunidades, que no es el igualitarismo, la mediocridad que ha pretendido la izquierda en demasiadas políticas, desde la educación hasta el emprendimiento, pasando por la propia función pública. Pablo, una pregunta que te han hecho en muchos sitios, que aparece en cualquier momento. ¿Por qué no ha sido posible la gran coalición? ¿Por qué no es posible la gran coalición en España, como ha sido posible en otros países como Alemania, como Dinamarca, en situaciones de crisis? Pues es algo que me gustaría a mí saber, pero por desgracia no nos lo podrían preguntar a nosotros, porque esa ruptura solo tiene un protagonista, que es el Partido Socialista, y lo cual es algo sorprendente. Hace apenas 2 años fuimos todos los partidos populares de Europa, es decir, los conservadores europeos, y todos los socialdemócratas europeos a un pacto de legislatura en la que los socialistas votaban con nosotros al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y los populares votábamos junto con los socialistas al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, que es el líder de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y eso solo hubo un partido que lo incumplió, y fue el Partido Socialista Español, ante el gran cabreo, por cierto, de sus socios internacionales y ante la vergüenza de sus propios eurodiputados, que no sabían dónde meterse. Y eso mismo pasó en la elección de comisarios. Todos los países tuvieron un apoyo de las principales fuerzas, y el Partido Socialista votó en contra del comisario de Energía y Cambio Climático español, de Miguel Arias Cañete, lo cual es algo insólito, porque nosotros habíamos votado a favor de Solbes, de Almunia y de otros organismos internacionales, en el caso de Magdalena Álvarez, de Leire Pajín o de Curro Moratinos, cuando intentaban algún puesto internacional en el que España siempre fue con una sola voz. Yo creo que esa deslealtad institucional y lealtad de país es algo que se tiene que hacer mirar, es algo, yo creo, que patológico, porque verdaderamente yo creo que el mundo ha evolucionado, y sobre todo cuando hablas con ellos. Yo tengo muchos amigos socialistas con los que puedo debatir en una tertulia o puedo discrepar en un debate parlamentario, pero que evidentemente son personas que están en política mayoritariamente también por servicio público, por ideas y porque quieren mejorar su país, y muchas veces no entiendes por qué ese posicionamiento tan sectario y tan dogmático de cara a la galería pervive, porque creo que los españoles votaron en diciembre que nos pusiéramos de acuerdo para pactar. No votaron cambio. Si hubieran votado cambio, no habría ganado el Partido Socialista, pero ganó el Partido Popular. Con lo cual, yo creo que ese acuerdo, el más beneficioso, sería entre las fuerzas que compartimos cuestiones en común, que discrepamos en otras muchas, pero que hay cuestiones como la unidad de España, como la sostenibilidad de los servicios sociales, como la creación de empleo, en la que podríamos hacer unas líneas de futuro para una legislatura reformista, precisamente, porque si somos una fuerza mayoritaria, sumando a Ciudadanos, superaríamos las 2/3 partes, 250 escaños, podrían ser reformas duraderas en el tiempo, para muchos años. Esa es nuestra propuesta. Seguiremos defendiéndola las semanas que quedan hasta que se agote la previsión constitucional el 3 de mayo, y yo creo que además es la propuesta más beneficiosa para todos los españoles. Pablo,
has sido un colaborador íntimo de los dos presidentes de gobierno conservadores españoles, de Aznar y de Rajoy. ¿Qué valoras de cada uno? Pues la verdad es que ha sido una suerte y yo creo que verdaderamente son personas que han hecho muchísimo por su país y además que han trabajado codo a codo durante muchísimos años, con lo cual yo creo que esa continuidad en el proyecto del Partido Popular en la etapa de nuestra democracia es muy positiva, ¿no? Habría que añadir también pues, las presidencias de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, a los que no he tenido la suerte de conocer. Aznar es una persona con unos principios tremendamente firmes y yo creo que además con una idea y con una visión histórica de España y de su papel en el mundo que hoy en día le sigue acompañando, porque sigue siendo reclamado por las principales universidades extranjeras para seguir viendo cómo un esquema de éxito económico hizo de España pues esa locomotora que se llegó incluso a estudiar en las escuelas de negocio de Estados Unidos. Y Rajoy lo ha vuelto a demostrar, y ha vuelto a demostrar también una perseverancia. Y yo creo que, sobre todo, hay que decir que una independencia que ha hecho que en momentos muy complicados, en los que hubiera sido muy difícil abstraerse de las presiones que podía haber habido, por ejemplo, con el rescate o, por ejemplo, pues con la oposición, los años que hemos vivido del 12 al 14, con huelgas generales, con escraches en las calles. Yo creo que la serenidad con la que ha conseguido gobernar ha permitido que en tiempo récord España haya vuelto a un cauce que parecía imposible. Yo creo que ni nuestros más aguerridos, entusiastas, socios internacionales hubieran apostado que en 2 años y medio esa curva vertiginosa que nos llevaba al abismo pues lo hubiéramos levantado entre todos y evidentemente pues con el liderazgo del gobierno que presidía. Pablo, una cuestión más. En los años 70 queríamos ser democráticos. En los 80 nuestro objetivo era hacernos europeos. Con Aznar era proyectarnos en el mundo. ¿Cuál es el proyecto de España para el siglo XXI, más allá de estos momentos de incertidumbre en los que la clase política no sabe llegar a acuerdos o no quiere llegar a acuerdos? Incluso, yo me dedico a la sociología, he percibido pues cómo se transmite una sensación de dejadez en las cuestiones verdaderamente de Estado. Es más fácil ver, digamos, los capítulos o titular los capítulos de la historia cuando ha acabado el libro que ahora, ¿no? Porque seguimos escribiendo este capítulo y precisamente nos estamos dejando pues, el mayor de nuestros esfuerzos para seguir escribiendo ese capítulo que no acabe y que es la continuación de una legislatura exitosa para culminar en otra legislatura también a los mandos de nuestro partido. Es probable que se hable de superar una crisis económica, sobre todo porque en este momento la crisis económica fue a nivel mundial y porque vemos además que los fenómenos políticos o sociales que han ocurrido en España también están ocurriendo en Estados Unidos. Lo vemos en la carrera de las primarias de ambos partidos, como Sanders y Trump, están teniendo pues, un inusitado éxito que no era esperable en absoluto. Lo vemos en el resurgimiento de partidos de extrema derecha y extrema izquierda en Europa. Y yo creo que en ese sentido pues es verdad que hay una nueva generación de política, probablemente más focalizada en los medios de comunicación, más continua en la relación de representante y representado más allá de los 4 años de voto, probablemente también en el que impera una revolución laboral y una revolución tecnológica que hace que probablemente nuestros hijos, más de la mitad de nuestros hijos, trabajen en empleos que aún no existen y eso crea una adaptación. Yo creo que si tuviera que definir a estas legislaturas, pues son evidentemente pues, las legislaturas de una globalización en términos políticos mayor que nunca. Los criterios de convergencia europeos pues evidentemente han estado muy presentes en la política de esta legislatura y también a la nivel de la economía mundial. Nadie puede negarlo, ya ni siquiera en Grecia, Chipras, ha durado mucho. Creo que ya a Pablo Iglesias se le ha quitado ya la pegatina a la carcasa, porque pues, al final se ha dado de bruces con la realidad, y por mucho que prometas lo imposible y lo impagable, pues al final te das de bruces con la realidad, y es que la gente quiere cobrar su pensión, la gente quiere ir a su cajero y que le den dinero, y eso ya no depende solo de tu pueblo,
Eso ya depende de la capacidad que tengas de exportar, de la capacidad que tengas de endeudarte, de la capacidad que tengas de ser competitivo en un mundo cada vez más globalizado. Ese es el reto de España. ¿Qué quiere ser España? Yo no reniego de las potencialidades de España. Yo cuando oigo a alguien que se mete con que España sea una potencia turística y de construcción, yo digo, es tan absurdo como si los californianos o los de Florida renegaran de lo que son, porque son al final potencialidades que más quisieran tener en Dakota, lo que quisieran tener en Ohio. Eso hay que tenerlo también, pero también hay que tener otros retos de futuro. Retos como la reindustrialización, retos como la tecnología, como la investigación, como el desarrollo, como a potenciar y unos sectores que hagan el empleo sostenible y muy especial de la formación, algo que tiene mucho que ver con la universidad. España tiene un potencial tremendo en el campo educativo, que creo que hay que mejorar, y España también tiene un reto fundamental a la hora de ser ese referente que siempre ha sido de cultura, de inclusión y evidentemente pues si nos eligen más de 60 millones de turistas el año pasado es porque este país merece la pena y tenemos que creérnoslo. A veces, como decía el último ranking de un índice muy interesante también universitario, solo los venezolanos y los cubanos ven peor a España que los propios españoles. Y creo que eso es algo que hay que mejorar. Tenemos que creer nuestra potencialidad y tenemos que saber que nuestro papel en el mundo es muy relevante y tiene que seguir siendo. Pablo, parece ser que la reforma de la Constitución vendría a solucionar todos los problemas que tiene este país. Una reforma que implicaría sobre todo la confianza entre los actores políticos. ¿Existe esa confianza para poder llevar a cabo la reforma constitucional? Bueno, sobre todo, ¿qué reforma constitucional? Porque por ahora no se ha aclarado hasta el día de ayer, en la que se ha habido varios puntos, reforma express de la Constitución, ha dicho el pacto del PSOE con Ciudadanos, pero claro, sin contar con el partido que tiene los votos para poder hacer una reforma de la Constitución, que es el Partido Popular. Yo creo que al final la reforma constitucional se ha utilizado un poco como estandarte, como propuesta electoral, cuando no es una reivindicación que esté en la calle. Si ahora hacemos una encuesta en la Puerta del Sol a 100 personas, nadie va a decir que una de sus preocupaciones sea la reforma constitucional, ¿no? Se podrá cualificar, lo hemos hecho 2 veces en democracia, con el Pacto Fiscal Europeo a través de 135, que ahora quieren derogar, por cierto, quien lo votaron y lo propusieron, y luego también pues en la incorporación de las comunidades europeas en el texto. Al final, las cosas que pudieran ser urgentes, como el orden de prelación a la corona, o como la incorporación de la Constitución Europea, que no llegó a término, pues no lo son. Y el resto, pues se podrá debatir y se podrá cuestionar, pero nosotros pensamos que no desde una apertura al canal de todo el sistema, ni siquiera desde la convocatoria de la legislatura constituyente. Entonces pensamos que se puede hablar del título octavo, de la cualificación y competencia de las comunidades autónomas, se puede hablar evidentemente de incorporar ciertos derechos, como pide la izquierda, sociales, pero que no vayan a cambiar nada porque es una cuestión propositiva y prácticamente literaria, y lo que sí que se tiene que hacer es hacer reformas institucionales. Nosotros hemos propuesto cambiar la ley electoral para que gobierne la lista más votada, como la mayoría de los países. Hemos propuesto cambiar la financiación autonómica porque pensamos que está desfasada y es injusta. Hemos propuesto cambiar el reglamento del Congreso y del Senado para hacer que la labor legislativa de control y representativa sea más cercana y más eficaz. Y todo eso se puede ir hablando, pero yo creo que no hay necesidad de dar una patada en el tablero y de reestructurar y de reescribir nuestra historia reciente porque es un éxito. Y igual que si de repente tenemos sobrepeso antes de pasar por quirófano, nos podremos hacer ejercicio, yo creo que lo que podemos modificar o reformar se puede hacer sin ningún tipo de trauma y además hay que hacerlo siempre en un clima de acuerdo que hoy, por desgracia, vemos que no se da. En una tertulia que hemos tenido, Pablo, me ha gustado mucho una metáfora que has utilizado, pues hablando de nuestros padres constitucionales, como nuestro Jefferson, como nuestro Madison, como Hamilton. ¿Le falta altura a la clase política española? Bueno, nosotros tenemos unos padres constituyentes que creo que tenían una gran altura y que hicieron una gran labor, ¿no? Y creo que sobre todo la gran labor que hicieron es ceder todos para que todos cupieran. Y bueno, como se suele decir, la Constitución se escribió una línea en rojo y otra en azul, ¿no? Pero era importante que en palabras del rey emérito, ¿no? de rey Juan Carlos, pues todos pudieran sentirse identificados por esa etapa de alguna u otra forma, con mucha generosidad, por cierto,
por gente que venía de una etapa muy difícil y muy absolutamente negra de nuestra historia, como fue pues una guerra civil y una dictadura de casi 40 años o más de 40 años. Entonces yo creo que ahora pues esa necesidad no existe, no necesitamos transitar desde un régimen a otro. Lo que habrá que hacer es buscar esos puntos en los que se puede avanzar. Yo oí hablar del pacto educativo. El pacto educativo es algo que evidentemente es algo muy deseable, pero no hay que olvidar que en democracia hemos vivido siempre con leyes educativas promulgadas por el partido de izquierda, y solo llevamos un año con una ley promulgada por un partido de centro derecha, con lo cual si hay un fracaso educativo no hay una responsabilidad compartida. Entonces no es una cuestión de consenso, es una cuestión de alternativa en las políticas. Lo mismo puedo decir con la legislación laboral. No es que hay que pactar la reforma laboral y hay que volver atrás. Bueno, pues hombre, si la constatación histórica es que en España, con crisis económica, en el caso de la última incluso menos pronunciada que en el resto de Europa, había menos destrucción en cuanto a puntos de PIB que en el resto de Europa, y sin embargo la destrucción de empleo era brutal, porque había un sistema rígido cuya ineficiencia lo que hacía es que no pudieran incorporarse al mercado del trabajo personas que se habían ido, y que tuvieran que irse personas porque las empresas no tuvieran la capacidad de sobrevivir a estas crisis. Eso había que cambiarlo. Entonces, y así podemos tener muchas cuestiones. Y yo creo que desde esa altura de miras, pues espero que haya interlocutores que tengan un sentido histórico de su país y no simplemente un sentido mediático o un sentido estadístico o demoscópico. Claro, aquí estamos siempre pensando cómo quedar bien para la portada de mañana, pero habrá un momento en el que tengamos que sentarnos y ver exactamente cuál es el país que queremos dejar a nuestros hijos, que yo creo que es fundamental. Pablo Casado, diputado por Ávila, tierra de Adolfo Suárez, de uno de los padres de la transición. Gracias por habernos acompañado y sobre todo por haber abordado toda una serie de palos complicados, desde un posible pacto hasta la batalla de la idea o el proyecto para la España del siglo XXI. Pablo, una última cuestión fundamental. La relación personal entre Pedro Sánchez y Rajoy. ¿Por qué es tan dura ante los medios de comunicación? Bueno, yo creo que la relación se vio muy distorsionada en el debate electoral, en el que yo creo que Pedro Sánchez no estuvo elegante y llegó a decir unas cosas absolutamente inaceptables, que por muy adversario político que seas, no debes traspasar ciertas líneas. Y yo creo que la relación evidentemente no quedó en muy buen lugar, pero es verdad que también creo que hay algo de táctica. Hay algo de táctica para justificar una posición de partida, que la lleva manteniendo toda la legislatura. Ya he puesto el ejemplo, por ejemplo, en las instituciones comunitarias, pero tenemos un ejemplo más reciente, por ejemplo, en mayo. Y el ejemplo es que el Partido Socialista ha preferido pactar 70 veces con la CUP y con Esquerra en Cataluña, arrebatándonos alcaldías como la de Badalona cuando hayamos ganado, o ha preferido pactar con Podemos en Extremadura, en Baleares, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en vez de dejar gobernar a la lista más votada, con la salvedad de Extremadura. En todas ellas había ganado el Partido Popular, y verdaderamente yo creo que en ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza y Valencia más de lo mismo. Yo creo que ese sectarismo frente a la mitad, o bueno, a gran parte de los españoles, 10 millones por el entorno de las europeas que estábamos en la anterior legislatura, ahora 7 millones y pico, pues creo que es un error, sobre todo porque ese posicionamiento da malas relaciones personales como las que me estás preguntando, pero sobre todo da un mal resultado, y es que la gente, como decíamos al principio, y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, la gente tiene que confiar en la política como la mejor forma de mejorar la vida de la gente, y no sencillamente como un circo en el que la gente tenga unas crispaciones y unas sobreactuaciones que no ayudan en nada en el día a día de los ciudadanos y de los contribuyentes, que para eso lo son. Así que yo lo único que espero es que recuperemos esa concordia, recuperemos ese servicio de Estado, esas luces largas, esa altura de miras, y que ahora que nos duele España, como diría Unamuno, pues que consigamos que de una vez por todas podamos encontrar puntos de acuerdo, que es lo que la gente nos pide. Pues gracias, Pablo, gracias por habernos acompañado, y espero que estos buenos deseos sean realidad para la piel de toro tan necesitada
de ideas, pero también de acciones. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes.